Hola, mi nombre es Aurora Ramírez, soy alumna del cuarto D turno matutino y estoy haciendo el trabajo del Booktuber con este libro que se llama Penny caída del cielo, el cual fue escrito por la autora Jennifer L. Holman, la cual ha tenido muchos logros a lo largo de su carrera, ya que varios de sus libros, que han sido escritos principalmente para audiencia joven, han sido implementados dentro de las escuelas en el plan de estudio. Uno de ellos fue este libro, el cual fue impreso por la editorial Bambú y cuenta con 15 capítulos que son narrados en primera persona. En los primeros capítulos se nos da una pequeña introducción a lo que es la vida de la niña, en los cuales en los primeros capítulos nos relata que ella soñaba con lo que para ella era el cielo, y en ese cielo siempre iba a estar su papá y muchas de las cosas que le gustaban, como la nieve de nueces de pecan y los partidos de béisbol. Bueno, en los siguientes capítulos, cuales nos describe aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta para poder comprender el libro después de seguirlo leyendo. Uno de estos factores es que ella provenía de una familia italoamericana. Sus familiares paternos eran italianos y era una familia bastante numerosa. En cambio, la de su mamá eran americanos y no eran tan numerosos. La niña se crió con la familia materna. Sus abuelos eran los que la cuidaban, ya que su mamá tenía que trabajar y no estaba casi en todo. Sus abuelos y su mamá eran muy sobreprotectores con ella, ya que no la dejaban hacer muchas cosas. No la dejaban ir a la alberca porque decían que iba a contagiarse de la polio, tampoco la dejaban ir seguido a la playa y les molestaba que tuviera mascotas. En cambio, cuando ella iba de visita con la familia de su papá, era todo lo contrario, ya que sus abuelos la consentían mucho, porque se me pasó a mencionar que su papá había fallecido y la familia paterna no se perdonaba que su papá estuviera muerto. Así que ver a Bárbara era pues como estar recordando a su hermano, a su hijo, y intentaban darle todo lo posible, todo lo mejor posible, porque uno de sus tíos tenía una fábrica de abrigos y cada año le regalaba un abrigo que fuera como el que estuviera de moda. Entonces Penny se la pasaba mejor con la familia de su papá. El único problema que había era que su abuela lloraba constantemente la muerte de su papá y siempre iban vestidos de negro. También que su abuela casi no hablaba inglés, sino que hablaba italiano. Así que Bárbara menciona que varias de las expresiones que tenía su abuela le gustaban mucho porque hablaba pues en italiano y eran expresiones muy lindas. Entonces también menciona que le gustaba más la comida italiana de su abuela que la comida americana de su abuela, porque decía que su abuela no sabía cocinar. En lo personal, me parece que este libro tiene una muy buena descripción de los lugares, ya que cuando Penny está describiendo la comida de su abuela, nos da los olores, cada cosita que estaba en la cocina, y te hace estarlo imaginando, te hace sentir que estás dentro de ese lugar. También cuando describe la comida italiana de su abuela, hace que inconscientemente tú estés imaginando todo y estés sintiendo que estás ahí oliendo todas las especies que su abuela usaba para cocinar y esa clase de cosas. Otro factor que influye es uno de sus tíos y su primo paternos, ya que su tío era su tío Dominic. Y este tío era muy peculiar, ya que decían todos que se parecía mucho a su papá y que era un tío muy divertido, que en todas las fiestas era el que las alegraba y así. Pero desde la muerte del papá de Bárbara, este tío se apagó, se empezó a poner medio raro, y una de esas cosas raras era que vivía en su automóvil. Pero a Penny no le importaba eso, ya que de vez en cuando le invitaba para que escuchara los partidos de béisbol de los Dodgers, ya que era su equipo favorito y también había sido el equipo favorito de su papá. Y eso de alguna u otra manera también hacía recordar al papá de Penny. Entonces su primo, del que acabo de mencionar, también era de parte de su familia paterna y con él vivía aventuras muy divertidas, ya que llegaron a trabajar juntos y él fue el que influyó para que Penny descubriera más sobre la historia de su papá, ya que su familia de ambas partes no le quería decir qué había pasado con su papá. Entonces, la historia se desenvuelve en aventuras que tuvo la niña. Algunas de ellas son muy divertidas, otras son algo trágicas, porque pues
algo de lo que hacían sus familiares maternos con ella era pues algo sofocante, que no la dejaran hacer muchas cosas como a su edad. Y en algunos de los momentos que relata en el libro es muy triste, pero ya después, casi en las últimas páginas del libro, nos damos cuenta que en sí los familiares de Bárbara, los familiares maternos, solo la querían proteger, ya que al final de la historia del libro nos relata cómo es que ya le dijeron en verdad qué había ocurrido con el padre de Penny. Y es que a finales de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, los italianos y los americanos tenían muchos problemas. Entonces estaban como en una constante guerra por lo que había pasado. Entonces el tío Dominic, que acabo de mencionar, le había regalado una radio al papá de Bárbara para que escuchara el partido de los Dodgers de béisbol. Entonces los soldados americanos encontraron el radio y creyeron que el papá de Bárbara era un espía. Entonces solo nos cuenta en la historia que lo mandaron matar a su papá. Entonces la familia de Penny jamás se perdonó que hubieran matado al papá y que ellos hubieran tenido como pues en parte la culpa, porque ellos le habían regalado la radio sin pensar que esto le iba a causar un mal. Por eso también la mamá de Penny había quedado como traumada, ya que la había dejado a ella sola cuando estaba todavía embarazada de Penny. Entonces prácticamente los familiares maternos tenían miedo de que a Penny le pasara algo. Bueno, este libro me pareció muy bonito, muy noble el libro, ya que nos cuenta pues la historia desde el punto de vista de la niña, y es una historia llena de inocencia, de algo tan bonito que pudo haber sido vivir en esa época, pero también a la vez muy triste, ya que las circunstancias en las que se dieron pues su vida también fueron algo trágicas, como eso de no tener a tu papá y que toda la vida te estén ocultando qué pasó, también es algo muy triste. Bueno, es todo por hoy y les recomiendo mucho leer este libro, ya que está muy bonito y es apto para todas las personas.